Hola, hola a todos, ¿cómo están? Si no me conoces, me presento, soy Jessie Vera y bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a hablar de un tema que, les voy a ser sincera, yo creo que fue un antes y un después, tanto en mi vida personal, profesional, sentimental y en todas las áreas de mi vida, este paso que di, y es irme a vivir sola o solo. Empecemos porque es una decisión, yo creo que de las más difíciles para tomar. Uno, por el desprendimiento emocional, sentimental que puede haber con quienes vivimos en casa. Si quizás vives con tus papás o con tus tíos, con tus abuelos o con un familiar cercano con el que ya has generado un vínculo por muchos años. Y aparte, por el miedo de lo que implica irme a vivir solo. El hecho de la soledad, el hecho de la parte económica, el hecho de sencillamente empezar a responder por uno mismo. Voy a contar como, retomémonos a antes. Yo me fui a vivir sola más o menos como a los 25 o 26 años y todo comenzó porque a grosso modo yo volví con mi novio, volvimos, hablamos. Y cuando mi mamá supo que yo iba a volver con él, mi mamá como que dijo, no, Yesenia, no sé qué. Yo dije, no pasa nada, madre, yo no te lo voy a imponer. Y como, ay, Yesenia, no sé por qué volvió con él, porque mi mamá era como de, Yesenia, busque otras personas, conozca más personas. Y yo como que, pues yo sí ya había conocido, pero pues si las cosas se estaban dando para volver a hablarnos y todo. La cosa fue que nosotros volvimos y mi mamá como que empezó así como con esa actitud de mamá que empieza a ser un poquito cansona, que le dice, ay, Diosito santa. Pero bueno, no pasa nada, yo como que estaba como tolerando la situación y un día de esos me acuerdo quizás ella en su rabia de mamá de por qué quizás no está haciendo lo que yo espero, me dijo, pues si usted quiere y está como tomando sus decisiones, pues ¿por qué no se va a vivir sola? Si es que quiere su espacio. Yo recuerdo que yo dije, yo ya le estaba diciendo porque está dolida, porque, o sea, porque no era nada malo, solamente era porque no se estaba haciendo quizás lo que ella creía que era lo mejor para mí en ese momento. Le dije, ah, madre, sí. Yo le dije, ah, bueno, pues voy a mirar qué situación yo estaba, contextualicemos. Para ese momento yo ya me había graduado de odontología, ya había abierto consultorio propio. Era un consultorio muy chiquito, pero pues gracias a Dios me estaba yendo bien, la verdad. O sea, como que tenía para mis cosas, incluso hasta un poquito más. Entonces como que yo dije, pues no está mala la idea. Yo pensé que me iba a ir de la casa hasta que yo me llegara a casar. O sea, siempre pensé toda mi vida que yo me iba a ir de la casa cuando me llegara a casar. Un día dije, ¿saben? Me voy a ir, o sea, me quiero ir a vivir sola. Siento que ya la situación en la casa se estaba tornando un poco difícil. Mi papá también vivía en la casa, o sea, vivíamos los tres. A ver, somos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, pero mi hermana ya estaba con su esposo, ya tenían su hogar todo aparte. Entonces quedaba yo. Y como que yo decía, yo no soy una persona que le generaba dolores de cabeza porque yo ya era responsable de mi salud, de mi comida, de todo. O sea, como que sí, y empecé a mirar arriendos porque, o sea, como nunca lo había contemplado de que me iba a ir hasta cuando me casara, y casarme todavía no era algo muy próximo en mi vida con mi pareja, yo dije, pues voy a empezar a mirar arriendos. Y empecé a mirar, sabía más o menos qué zonas me gustaban, dónde estaba mi trabajo. Entonces yo decía, no puedo quedarme en un lugar que esté muy lejos a mi trabajo porque voy a gastar mucho dinero en transporte. Entonces me quedé en un lugar que era cerca, o sea, eran más o menos 4 o 5 cuadras de donde yo trabajaba, entonces podía subir y bajar caminando. Yo fui a diferentes apartamentos, apartaestudios, pero yo decía, no, como que no es. Llegué a un edificio, fui a un apartamento, me gustó y el señor dijo no, lo cogieron. Y ese dolor, yo creo que la gente que ha arrendado se da cuenta cuando uno se ilusiona con un apartamento, un apartaestudio que uno vio y después le dicen, se lo tomaron y no, nada, pues ya me veía viviendo ahí. O sea, las cosas de Dios, en esas, como en la noche al día siguiente me escriben los de la inmobiliaria y me dicen, oye mira, casualmente acaban de desocupar un apartaestudio donde viste, pero en un piso más alto. Y si había piso más alto, quería decir que la vista era pues cada vez más bonita, porque entre más altura la vista es mucho más linda. Ahora venía la parte de decirle a mi mamá que yo había tomado la decisión de irme a vivir sola. Y me acuerdo que ella tenía un almacén y ella tenía una bodega como en un segundo piso, y yo subí al segundo, ella, que quiero hablar contigo. Obviamente, ustedes dirán, mi papá, a ver, lo que pasa es que con mi papá, digamos que la relación es diferente, porque digamos que con él eran cosas más exactas. Padre, oye, mira, cuando yo le dije me voy de la casa, le dije 2 días antes a mi papá que me iba de la casa.
Yo me quedé pensando, ¿te acuerdas en lo que tú me dijiste de irme a otro lugar? Y ella me dijo, sí. Entonces yo le dije, pues yo me quedé pensando y yo me voy a ir a vivir sola. Yo ya hice números, hice todo y me voy a ir a vivir sola. Y esa mujer comenzó a llorar, pero ustedes no se imaginan. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y me decía, me acuerdo, me dijo, no, Jessy, yo no la quería echar de la casa, o sea, entonces usted no se tiene que ir. Y yo me acuerdo que le dije, madre, voy porque ni tú me hayas echado ni nada, porque yo sé que no. Pero quizás sí fuiste quien me impulsó a pensar en algo diferente, que quizás yo nunca lo hubiera hecho, porque sencillamente nunca había estado en mi cabeza o porque estaba cómoda en la casa de ellos. Y de ahí en adelante todo fue increíble. O sea, lo que queremos y son los tips para irte a vivir solo. Esos tips te van a ayudar a organizar. Si tú estás en ese plan en el que dices, me quiero ir a vivir solo, pero no sé qué hacer, qué tener en cuenta, es muy difícil, que es lo más difícil de irme a vivir sola, pues acá te voy a dar los tips que a mí me ayudaron en su momento. Espero y te sirvan a ti también, y creo que dieron mucho orden a cada paso que iba a dar conforme a esta decisión tan importante. El primero es: saca una lista de las cosas que necesitas, es decir, haz una lista de qué cosas tienes y qué cosas te hacen falta. Por lo menos, en mi caso, a mí qué cosas me hacían falta. Todo. Imagínense que yo dije, yo qué cosas tengo y qué cosas me hacen falta. Tengo la ropa y yo dije, tengo la cama. Mami, yo me puedo llevar la cama. Y mi mamá me dijo, no señora, la cama se queda en el apartamento porque si viene una visita, si viene su hermana que tiene hijos, si viene usted y se quiere quedar un día, ¿dónde se van a acostar? Entonces yo me acuerdo que yo dije, oh my god, yo contaba con la cama. Entonces, cosas indispensables: la cama, si no la tienen, sábanas para la cama. Esas son cosas que a veces uno primero coloca, la nevera, la lavadora. No, las sábanas son muy importantes y valen también. Una buena sábana vale dinero, la verdad. O sea, un ventilador, porque sé cómo se va a ir a vivir. Si está por lo menos en Colombia, ¿cómo se va a ir a vivir sin un ventilador? Un ventilador. Vámonos para la cocina: nevera y, si pueden, lavadora. O sea, yo creo que hay gente que se va a vivir sola y no tiene la lavadora, pero yo creo que es de los gastos importantes que uno tiene que hacer, sea cuando uno después se pasa a vivir solito o si antes se puede y uno puede presupuestar para poderlo comprar, mucho mejor. Un sartén, una olla, algo para hacer huevitos fritos, y con eso está bien. Licuadora, cuchillos, cubiertos y jarra para el agua. Yo creo que eso básico, ahí está. A nivel de la lavadora, si tienen la oportunidad, de una vez la lavadora. A veces uno puede comprar lavadoras de segunda o lavadoras de primera, pero también muy económicas, nada súper guau, ni la super lavadora ni la secadora. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Pero si no, o sea, incluso la lavadora y secadora iniciando, yo siento que es mucho. Primero, mucha agua, mucha luz. Y segundo, normal, una lavadora está súper bien. Segundo, haz un promedio de cuánta capacidad tienes para pagar a nivel del arriendo. Es decir, yo me acuerdo que cuando me fui a vivir sola, yo en mi capacidad en ese momento como odontóloga podía pagar más o menos como 700.000 pesos a arriendo. Más aparte tenía que pagar servicios importantes: agua, luz, gas, internet. 4 servicios súper básicos. Siempre deben preguntar más o menos cuánto es lo que se paga en esos lugares. Tú dices, oye, más o menos agua, ¿cuánto pagan acá? Luz, ¿cuánto se paga? O sea, para uno no llegar y pasarse, uno decir, fue más chica. Importante también tener en los gastos el mercado, porque a veces uno hace cuentas alegres y no mete uno el mercado. Y ustedes saben que hoy en día la alimentación, Dios, o sea, está muy costosa. 400.000 pesos, 500.000 pesos. Mirar transporte también, muy importante. Y el seguro, pues si ustedes son empleados, pues de seguro quizás les descuenten el seguro y se los pague la empresa. Tercero, ve comprando las cosas poquito a poco. No hasta cuando te pases, antes de pasarte a vivir sola o solo. Cuando yo me fui a vivir sola, les voy a mostrar algo que yo me compré. El día que yo decidí que me quería ir a vivir sola, me compré ese sartén. Me acuerdo, María, si todavía lo tenemos. Y me acuerdo que lo compré más por menos, costaba como 15.000 pesos. Y yo dije, bueno, pues el primer utensilio.
eso viene con su tapita, me lo compré y me acuerdo que en el consultorio, en un cajón que yo tenía que no usaba casi, metí al fondo el sartén y lo guardé allá y dije, para el día que me vaya a vivir sola, ya tengo mi primer sartén y miren, todavía lo tengo. A mí me gusta ir adelantando ciertas compras para que el día que me toque hacer una compra general no sea el golpe de nevera, cama, sábana, un montón de cosas. Yo ya había tomado la decisión de que me quería ir a vivir sola. Lo que yo dije es voy a empezar a adelantar cosas. Entonces, si me sobraban 20.000 pesos, compraba un sartén. Si me sobraban 30.000 pesos, compraba un juego de vasos. Uno de los temas más importantes a nivel financiero y teoría de mis decisiones económicas. Espera 3 meses para ver que la estabilidad de tu economía sigue igual. Digamos que yo tomé la decisión en marzo, entonces yo lo que hice fue esperar 3 meses para ver que la estabilidad mía económica se mantenía y no que marzo había sido, quizás venían siendo meses buenos, pero que quizás se podía llegar a caer. Entonces marzo bien, y lo que yo hice fue esperar en marzo, abril, mayo, junio. Yo esperé hasta junio entonces para pasarme y en la soledad. Primera noche sola, viviendo sola. Y yo dije, bueno, súper bien, así pasó una semana y ya cuando pasó la semana yo dije, bueno, ¿y cuándo me vuelvo yo a la casa? Y recuerdo que a mí me dio como muy duro decir, wow, o sea, como que empecé a decir, nadie está en las noches contigo, cuando te levantas tampoco nadie te va a hablar, ni irme sola, acostarme sola, a veces sentir, no sé, que se puede llegar a entrar alguien, entonces yo era las que cerraba la ventana de cualquier lugar, yo le echaba seguro a la puerta. Hay gente que ama la soledad, que ama estar sola, pero pues no sé, quizás sea por mi personalidad, a mí me dio muy difícil. No les voy a decir que en algún momento pasó, habían días donde me pegó muy duro. En mi crecimiento, cuando yo tomé la decisión de irme a vivir sola, yo empecé a crecer en tantas áreas de mi vida que yo decía, pues si los compenso realmente vale mucho más esto que quizás este sentimiento que yo tengo de sentirme un poco sola. Formó y me ayudó muchísimo. Y el último tip que yo les puedo dar es, si viven con sus papás, intenten siempre irse con la bendición de ellos. Así la situación no esté muy fácil para ustedes. Aparte que ustedes digan, ¿saben qué? Es que en serio, o sea, imposible que ellos en este momento me den su bendición porque las cosas son demasiado difíciles, pues ya lo entenderán. Pero dentro de lo posible, intenten por irse con la bendición de ellos. Y para concluir, solo quiero decirles, si van a tomar la decisión, les puedo asegurar algo. Sus vidas van a ser un antes y un después. Estas plataformas tienen el poder de ayudarnos a comunicar nuestras experiencias y quizás alguien acá puede estar viendo este video y lo necesita tanto como yo necesité en algún momento, que también me dieran como que me guiaran. Y yo en algún momento también estuve buscando en YouTube qué hacer si me quiero ir a vivir solo, cuál es lo más importante que necesito saber. Y quiero que sepas que si vas a tomar esta decisión y este paso, va a ser de las mejores decisiones de tu vida. Porque si algo es real, es que los compromisos que uno requiere y empieza a adquirir viviendo solo, lo hacen a uno madurar. Yo maduré muchísimo cuando me fui a vivir sola. Primero porque tenía compromisos que ya tenía que responder. O sea, no era negociable si los respondía o no. Tenía que responder por esos compromisos. Siento que mi personalidad tomó una forma más bonita porque ya no era lo que mis papás esperaban. Yo podía hacer y deshacer en mi casa y ya era lo que a mi voluntad yo quería. Y cuando uno tiene la libertad de tomar decisiones para uno mismo y por uno mismo, uno toma mejores decisiones. Tienes la oportunidad de empezar a crear el mundo que tú quieres para ti. No le tengas miedo. Si vas a tomar una decisión tan importante, primero hazlo con la mentalidad y créelo. Todo se va a dar para mi bien, todo va a fluir, las cosas se van a dar, todo va a ayudar a mi favor, lo que no tengo va a llegar y así va a ser. Si este video te gustó y te sirvió, recuerda suscribirte en este canal y me puedes encontrar en mis redes sociales como Soy Jessie Oficial en TikTok y en Instagram. Bye bye, nos vemos en otro video.